Hola, ¿cómo están todos mis queridos estudiantes? El día de hoy vamos a ver este deporte de colaboración y oposición llamado el básquetbol o baloncesto, ¿sí? Vamos a ver inicialmente un video donde vamos a contar las reglas básicas de este deporte que tú tienes que saber. Con este vídeo aprenderás las reglas básicas del baloncesto. El baloncesto se juega en una cancha rectangular de entre 22 y 28 metros de largo y de entre 13 y 15 metros de ancho. En cada extremo del campo hay una canasta con un aro de 45 centímetros de diámetro y un tablero a 3,05 metros del suelo. Dos equipos de 5 jugadores se enfrentan durante un partido que dura 40 minutos, repartidos en 4 cuartos de 10 minutos cada uno. Al finalizar el segundo cuarto, hay un descanso de 15 minutos. El objetivo de los dos equipos es encestar el balón en la canasta del equipo contrario para conseguir el máximo de puntos posible. Una canasta de campo vale 2 puntos, o 3 si el jugador tira desde detrás de la línea de 3 puntos, que se encuentra a 6,75 metros de la canasta. El equipo que al terminar el partido haya conseguido más puntos, gana el partido. En caso de empate, los dos equipos juegan una prórroga de 5 minutos hasta que uno de los dos gane. Para desplazarse con el balón, los jugadores solo podrán hacerlo botando o dando un pase utilizando únicamente sus manos. Los jugadores atacantes pueden ser sancionados con una infracción, tras la cual el equipo contrario realizará un saque de banda. Para saber más, te recomendamos que consultes nuestro vídeo Las infracciones. Si entre los jugadores se produce un contacto físico ilegal, se podrá señalar una falta. Para saber cómo evitarlas, consulta nuestro vídeo Los tipos de faltas. Las faltas cometidas se sancionan con saques de banda o de fondo o con tiros libres para el equipo contrario. Los tiros libres se lanzan desde la línea situada en el extremo de la zona y valen 1 punto. La zona es el área rectangular dibujada debajo de cada canasta. Cada vez que se pare el juego, los entrenadores tienen la posibilidad de reemplazar a sus jugadores tantas veces como sea necesario. Ya conoces las reglas básicas del baloncesto. Ahora te toca a ti. Luego de ver estas reglas básicas del deporte de básquetbol o baloncesto, ahora vamos a conocer un poquito de historia y te pido que tengas tu cuaderno deportivo a la mano porque vamos a anotar las siguientes instrucciones de este gran deporte llamado básquetbol. El básquetbol, si se dan cuenta, tiene sus orígenes y tiene sus reglas, ¿sí? Hoy día vamos a conocer que el básquetbol se creó en el año 1891 por un profesor llamado James Naismith, ¿sí? Ahí en Estados Unidos en el año 1891. Se dice que el básquetbol tiene sus orígenes desde los griegos o también desde los aztecas, pero se reconoce que el gran origen del básquetbol es en el año 1891 en la escuela estadounidense. También es muy importante destacar que en el año 1936 asciende a la categoría olímpica, es decir, se convierte en un deporte olímpico. Y también, no menor, en Santiago de Chile se crea el primer campeonato de básquetbol femenino. Increíble deporte que hemos visto en el día de hoy y les voy a pedir que presten mucha atención al gran resumen que tenemos de la historia del básquetbol, sus modificaciones, cómo nace, cómo se crea y obviamente presta atención para poder aprender en el día de hoy. Conoce la historia de uno de los deportes más espectaculares del mundo, el básquet. El baloncesto, tal y como lo conocemos ahora, fue inventado en 1891 por un profesor de educación física llamado James Naismith, quien trabajaba como entrenador en la Universidad de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. El director del departamento le pidió que buscara un juego con el que los atletas universitarios pudieran entrenarse dentro del gimnasio durante los meses de invierno, además de mantenerlos en forma. El nuevo juego debía reducir el contacto físico entre los jugadores para evitar lesiones. La idea de que un balón atraviese una canasta como objetivo de este deporte proviene de un juego que Naismith practicaba en su infancia, tan sencillo que consistía en hacer puntería con una piedra
dispara a un objetivo colocado a cierta altura. Otros dicen que Naismith se inspiró en el pato sobre una roca, que era un juego tradicional de origen medieval en el que los jugadores deben lanzar una piedra con puntería para derribar otra piedra mayor que está colocada en una roca elevada. Este profesor le pidió al conserje de la universidad 2 cajas de unos 50 centímetros, pero en su lugar recibió 2 cestas, de las que se empleaban para transportar fruta. Aún así, decidió colgar cada una de ellas en un extremo del gimnasio, a poco más de 3 metros de altura. El objetivo era recorrer la pista de extremo a extremo y encestar una pelota. En aquel entonces era una pelota de fútbol. El balón tenía que estar dentro de la canasta. De esta manera surgió el nombre de este deporte, que a su vez define el objetivo a perseguir: baloncesto. Naismith diseñó 13 reglas básicas para el juego. La mayoría han cambiado, pero algunas siguen vigentes. Por ejemplo, la pelota tiene que llevarse con las manos, no con los brazos u otra parte del cuerpo, o la prohibición de correr con la pelota agarrada. Dividió a sus alumnos en 2 equipos. Como tenía 18 alumnos en sus inicios, el baloncesto contaba con 2 equipos de 9 personas cada uno, número que se fue reduciendo a 7 y posteriormente al actual 5 de jugadores por equipo, establecido en 1896. El baloncesto tuvo rápidamente una gran aceptación y no tardó en extenderse por el resto de las escuelas y universidades de los Estados Unidos y Canadá. Apenas 2 años después de su creación, se jugaba el primer partido en Europa, concretamente en París. Entre las primeras modificaciones que surgieron está el reemplazo de los cestos por los aros metálicos acompañados por una red sin fondo. A comienzos del siglo XX ya aparecen los tableros formando las canastas, lo que trajo consigo las primeras jugadas de rebote. Para principios de 1900, varias universidades contaban con sus propios equipos e incluso la liga interuniversitaria ya era un hecho, al punto de que en 1905 se crea el primer comité de reglamento de baloncesto, que más tarde sería absorbido por la NCAA, la principal federación de deporte universitario de Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1919 y la llegada de soldados estadounidenses a Europa ayudó a hacer más popular al deporte en el viejo continente. Incluso James Naismith pasó 2 años en Francia con la Asociación Cristiana de Jóvenes enseñando baloncesto. Finalizado el conflicto bélico, el mundo volvía a la normalidad y en Estados Unidos surgían los primeros equipos y ligas profesionales que fueron conformándose durante la década de 1920. La popularidad del baloncesto iba en aumento, tanto que fue un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 y en el de Los Ángeles de 1932. Finalmente, en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, el deporte alcanzó categoría olímpica. En aquel momento fue clave la intervención de la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto Amateur, creada en 1932 para lograr este cometido. Como dato curioso de esta época es que se evaluó la posibilidad de implementar el tiro de triple en el año de 1933. Sin embargo, esto no sería una realidad hasta 50 años más tarde. Entrada la década de 1940, más precisamente en 1946, surge la Asociación Americana de Baloncesto, la BAA, que en 1949 se une a la Liga Nacional de Baloncesto para conformar la NBA, la Asociación Nacional de Básquetbol. A partir de este punto se comienza a conformar equipos históricos como los Celtics de Boston con Bill Russell y los Angeles Lakers con Wilt Chamberlain, quienes dominaron la liga durante más de una década con 10 enfrentamientos entre sí en finales durante 14 años. La década de los 50 con la celebración en Argentina del primer campeonato mundial de baloncesto y 3 años más tarde se realizaría el primer campeonato mundial femenino en Santiago de Chile. Desde aquí podemos seguir contando un sinnúmero de estrellas. En los 80 dominaron Magic y Larry Bird. En los 90 Michael Jordan. A partir del 2003 no hay que negar quien ha dominado la liga ha sido LeBron James. Estos nombres hacen la historia de uno de los deportes más hermosos del mundo, el baloncesto. Gracias a todos los que prestaron mucha atención en la clase de esta semana. Les mando un abrazo, Dios les bendiga.
Espero que hayan anotado en su cuaderno deportivo las cosas más importantes y les voy a dejar una tareita, que por favor en su cuaderno deportivo anoten las 5 reglas básicas más importantes que tú consideras que debe tener este deporte y que obviamente se practica actualmente. Un abrazo grande, Dios te bendiga, que estés muy bien, nos vemos, chao, chao.